Bogotá es una ciudad diferente cuando la vemos desde sus construcciones. Estilos coloniales, republicanos, modernos y contemporáneos se ven cada vez que levantamos nuestra mirada y descubrimos con orgullo la herencia arquitectónica de la ciudad. A través del programa Esquina Mayor de Bogotá, nos permitimos dar una mirada en la arquitectura capitalina. La arquitectura, de alguna forma, es un ejemplo de cómo son las costumbres y las tradiciones de los diferentes tiempos y cómo esos usos y esas personas nos han dejado un legado perenne para las futuras generaciones. Entendiendo las arquitecturas podemos saber cómo se vivía en otros tiempos, cómo eran los usos y costumbres que construyeron el país que hoy en día tenemos. Un recorrido por las arquitecturas sagrada, colonial, republicana y contemporánea nos permite dimensionar la importancia que ha tenido Bogotá en el continente durante diferentes épocas. En la ruta arquitectónica los ciudadanos podremos conocer importantes valores arquitectónicos que tenemos desde la época colonial, como son algunas de las casas de la Candelaria. En el caso de la República, que fue la etapa de consolidación de país, tenemos edificios como el Capitolio Nacional, el Palacio Echeverri o el Observatorio Astronómico, y también de la época moderna y contemporánea, como lo puede ser el Archivo General de la Nación o las actuales construcciones del Centro Gabriel García Márquez. Entre la calle y Carrera Novena, nos encontramos con el Museo Histórico de la Policía Nacional. Este palacio, obra de Alberto Manrique, es un ejemplo importante de lo que sería la arquitectura republicana en Colombia. Para varios expertos en el tema, este edificio que se levantó entre 1923 y 1926 es una joya arquitectónica que conserva un clásico estilo republicano con una marcada influencia francesa. Es así como tomamos arquitecturas originarias de otros lugares como Italia, Francia e inclusive Inglaterra para poder entender nuestros propios espacios. Esta arquitectura está básicamente inspirada en las plantas europeas, es así como vemos hojas de acanto, tanto en la ornamentación de las rejas como en los capiteles, o sea, las partes superiores de las columnas. Era muy usual para la época contratar a un artista nacional que esculpiera una obra de arte dentro de un edificio público. Fue así como el artista bogotano Félix María Otálora realizó dos obras emblemáticas en el inmueble. Dama y Centurión Romano, que son una alegoría a la noche y al día. Esta obra se encuentra en el frontispicio del edificio y está ubicada sobre el tímpano. La dama y el centurión están separados por el escudo de Colombia, el cual está coronado por un cóndor. Fue para 1959 que abrió sus puertas como museo, pero solo 14 años permanecería así. Hacia 1984, el mayor general Víctor Alberto Delgado gestionaría ante el gobierno central la posibilidad de convertirlo en patrimonio histórico de la nación. En predios de la familia del capitán Antonio Ricaurte se levantaría hacia finales del siglo XVIII la parte inferior de esta casa que hoy alberga al Museo Militar de Colombia. El corte republicano que posee el inmueble se construiría entre 1911 y 1913. Es una arquitectura netamente republicana y aquí podemos apreciar que tenemos dos tipos de pilastras. Tenemos las pilastras del orden jónico y tenemos las pilastras del orden dórico. Las pilastras del orden jónico se distinguen porque su remate termina en los cuernos de carnero. Las pilastras las tenemos de fuste limpio y fuste decorado. Una edificación que le ha prestado sus servicios a la Escuela de Ingenieros, a la Escuela de Bellas Artes, a una unidad de policía militar, hasta abrirle finalmente un espacio privilegiado a la historia de nuestras fuerzas militares. El Museo Militar de Colombia tiene 9 salas para sus diferentes exposiciones, cuenta con una biblioteca con toda la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia y los diferentes conflictos entre países a nivel nacional e internacional. Finalmente, en este paso por algunos de los patrimonios arquitectónicos de Bogotá, nos encontramos con el Archivo Nacional de Colombia, una edificación que se ha convertido en símbolo de la modernidad bogotana. La arquitectura moderna en Colombia se fundamentó en elementos como la madera, el ladrillo, el concreto y el vidrio. Esos elementos que eran considerados propios del lugar fueron los que permitieron la construcción de las grandes arquitecturas en la modernidad. Obras como el Archivo General de la Nación de Rogelio Salmona, un arquitecto franco-colombiano que dejó su gran legado para generaciones futuras, enorgullece a la ciudad a partir del manejo de sus geometrías, de las transparencias y del hecho de entender
la característica de un país que hablaba de culturas también ancestrales. Ruta de la Arquitectura, una manera de ver y entender el pasado y presente de Bogotá. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches.